accionistas o terceros, pero le exige que sean abogados o contadores públicos o sociedades con una, antes decía sociedades civiles, como ya el régimen de la sociedad civil está derogado, exige una responsabilidad ilimitada, por lo tanto ahora pone sociedades con responsabilidad ilimitada. Conforme el régimen, vamos a mirar. La remuneración del director, ¿vimos? Porque recién veo, pero me parece que vimos la clase pasada, ¿no? Que como era, que es un porcentual, el artículo 261. Sí, había dicho eso, profe. ¿Eh? Sí, dijo. Sí, dijo. Eso es la clase anterior. Bueno. Por ahí me falla, últimamente ando cansada, ando cansadita. Bueno. El artículo 284 sobre la fiscalización privada. La designación, entonces, los síndicos pueden ser socios o terceros, pero conforme al artículo 285, les exige los requisitos de ser abogado o contador público con título habilitante o sociedad con responsabilidad solidaria, es decir, que puede ser la colectiva, donde los socios tengan una responsabilidad solidaria, o parte de ello podría ser una comandita simple, es decir, con responsabilidad solidaria constituida exclusivamente por esos profesionales, por contadores y abogados, o por solo abogados o contadores, bueno. Y tener domicilio real en el país, es decir, ellos deben tener su domicilio real, los síndicos, los contadores, es decir, deben tener, además de fijar domicilio especial en la jurisdicción, el domicilio real de ellos debe ser en el país, es decir, no pueden vivir tener un domicilio, o su domicilio estar en el extranjero. Los síndicos son elegidos por la asamblea, su nombramiento, remoción, como también la responsabilidad de los mismos, es tema de la asamblea ordinaria. Y también pueden ser elegidos por asamblea de categoría, por categorías especiales. Y los remueve también, si los elige los remueve la misma asamblea por categoría, que los elige. Se puede hacer uso del voto acumulativo para su elección. Y creo que me olvidé decir que respecto a la remoción de los administradores, está bien cuando hay responsabilidad por mal desempeño y diligencia del administrador, ya sea por acción o por omisión. Pero independientemente de esa responsabilidad, la remoción de los directores, de los administradores, es ad nutum. Es decir, ellos pueden ser removidos, así sea el perfecto de los administradores, puede ser en cualquier momento y sin necesidad de invocar justa causa por la mayoría. Como la remoción está a cargo de la asamblea ordinaria, es la mayoría del capital presente. Y esa asamblea, habiendo quórum suficiente, ya sea en la primera o en la segunda, y estando en el tema del día, o fuera una deducción del tema del día, se puede remover al administrador. ¿Está? Se lo remueve, la mayoría lo remueve, así sea perfecto, sin necesidad de invocar justa causa de remoción, y se lo remueve. Y el que votó en contra no tiene derecho de receso, no tiene derecho a irse de la sociedad, porque por más que él haya sido el requisito o condición esencial para la constitución de la sociedad, ese director o esos directores. No es como el caso que ya vimos, el 129, parte del 129, que para las sociedades de personas, y lo que vamos a ver ahora, después, la clase que viene, o cuando veamos la gerencia de la SRL. En este caso es así.
Bueno, dicho esto, porque me acordé, no sé si le había aclarado con respecto a la remoción facultativa voluntaria, si la mayoría lo vota, lo remueve sin, en cualquier momento, por supuesto que esté en el orden del día y se convoca a la asamblea y se vota, la asamblea lo decide, por las mayorías requeridas, es una asamblea, tema de asamblea ordinaria, así que es la mayoría del capital presente, la mayoría absoluta, pero mayoría del capital presente, el 50% más 1 del capital presente, y remueve al administrador. Entonces, la designación de los síndicos está a cargo de uno o más síndicos designados por la asamblea del accionista, y en igual número de titulares se elegirá los suplentes. Por el tema de asamblea accionista, y pueden ser socios o terceros, y puede ser unipersonal o puede ser plural. Ahora, las del 299, las anónimas del 299, deben tener, no pueden prescindir, las cerradas pueden prescindir, las del 299 no pueden prescindir ninguno de los supuestos, y debe ser plural. Es decir, la sindicatura debe ser, así como el directorio, debe ser colegiado, ¿sí? Debe ser plural. Pero en el caso, con excepción de la sindicatura, para el inciso 2, que tenga, que la mayoría la mayoría del capital social, que sea la anónima que está ahí, pero solamente por el monto de su capital social, que alcance o supere los 50 millones de pesos, y el último inciso, el de la SAU. En ese caso, en ambos casos, puede ser sindicatura unipersonal. Sindicatura unipersonal. Y además, pero la SAU por la ley especial 27290. Y también esta ley especial le permite a la sociedad anónima unipersonal tener un directorio, por más que esté en el 299, en el inciso 7 del 299, le permite tener directorio unipersonal. No así la anónima con 50 millones o más en un capital, que está en el inciso 2. Ella puede tener sindicatura unipersonal, pero el directorio debe ser plural, debe ser colegiado. Cuando la sociedad estuviera comprendida en el 299, excepto el inciso 2, vieron que establece, la sindicatura debe ser colegiada en número impar. Quiere decir que acá, excepto en el inciso 2, y ahora excepto en la SAU, en el último inciso. Cada acción dará en todos los casos derecho a un solo voto para la elección y remoción de los síndicos, sin perjuicio de la aplicación del 288, que es elección por clases. Y cualquier cláusula nula a esta disposición, cualquier cláusula contraria a esto que resuelve el que está en el artículo, es nulo, ¿no? No se puede decir, bueno, que se va a exigir otra mayoría, que no sea que un voto, que las acciones dan, por ejemplo, solamente voto plural o lo que fuera, o que dan más de un voto por acción para elegir a estos síndicos, o que las del 299, inciso 2 y inciso 7 pueden prescindir de sindicatura, por ejemplo, o pueden tener o deben tener sindicatura plural, porque está diciendo otra cosa la ley. Ahora, en este caso, nosotros habíamos visto que las acciones ordinarias dan derecho a un voto, pero también pueden ser acciones con voto plural, hasta 5 votos. Y también puede haber acciones con preferencia patrimonial que no tengan voto, que no tengan voto, es decir, que estén privadas de voto. Pero yo le había dicho que hay supuestos especiales en que todos votan, todas las acciones dan derecho y a un voto, en paridad de condiciones, en igualdad de condiciones. Las de voto plural, un voto, y aquellas que no tienen voto, que no dan derecho a voto, también recuperan un voto por acción. Esos supuestos, para los cuales todas las acciones da derecho a un voto, son
las de estos temas: nombramiento, remoción y responsabilidad de los miembros de los diferentes órganos del directorio, de la sindicatura, es decir, de los directores de los síndicos y los miembros del Consejo de Vigilancia. Y también los supuestos especiales de la Asamblea Extraordinaria, la última parte del artículo 244. Esa última parte del artículo 244 también para que ya vamos a ver seguidamente, para votar esos supuestos, esos temas, todas las acciones dan derecho a un voto. Recuperan las que no tienen voto, recuperan un voto por acción, y las que de voto plural también. Solamente se les reconoce para esos temas un voto por acción. ¿Está? Por más que acá lo diga expresamente, pero son en esos supuestos también. Prescindencia. Las sociedades que no estén comprendidas en ninguno de los supuestos del 299 podrán prescindir de la sindicatura, es decir, la cerrada, pero siempre y cuando esté previsto en el estatuto, que ellos se reservan el derecho, es decir, de prescindir de la sindicatura. Entonces, en este caso, el control la fiscalización del directorio y el control interno de la sociedad recae nuevamente, recuperan los propios socios. Se aplica el artículo 55 de la ley, es decir, el control individual de los socios, ¿sí? Como que recuperan los propios socios ese control. No es que se pierden. En lugar de canalizarlo a través de la sindicatura, cuando está organizada la sindicatura, que se canaliza por la sindicatura ese control, lo asumen directamente los socios, los accionistas, cuando deciden y está previsto en el contrato o en el estatuto que van a prescindir de sindicatura. Si no establecen eso en el estatuto o no se facultan a prescindir de la sindicatura, deben organizar una sindicatura unipersonal o plural, sobre todo para el caso de las abiertas, y para más plural, ¿no es cierto?, colegiada en el caso de las del 299. Es excepción, inciso 2 e inciso 7 de la SAO. Bueno, los requisitos ya vimos. Las inhabilidades y las incompatibilidades son las mismas, esas inhabilidades e incompatibilidades, que para ser director conforme al 264, por supuesto que tampoco pueden ser síndicos los directores, los gerentes y los empleados de la sociedad o de otra sociedad controlada o controlante por ella. Es decir, si son directores de una controlante de esta sociedad, no pueden venir y ser síndicos de esta. Es decir, no pueden ocupar no solo de la misma sociedad, sino ser directores o gerentes o dependientes, empleados de otra sociedad que esté controlada o que sea controlante de la misma. Los cónyuges, los parientes por consanguinidad, en línea recta, los colaterales hasta el 4º grado inclusive, a los afines, y los afines dentro del segundo de los directores y gerentes generales. Es decir, por esa afinidad o por parentesco de consanguinidad o línea recta colaterales no pueden dentro del grado establecido en la ley. El plazo. El estatuto establecerá justamente el término por el cual ellos son elegidos para el cargo, como máximo también 3 ejercicios, pero como los directores deben permanecer en el cargo, no pueden renunciar, pueden hacerlo, pero siempre que no sea intempestiva o dolosa o que perjudique a la sociedad, y permanece en el cargo hasta el momento de ser reemplazados, pueden ser reelegidos. Su designación es revocable solamente por la Asamblea de Accionistas, que podrá disponerla sin causa, siempre que no medie oposición del 5% del capital social. Así como los nombra, también los puede remover esa Asamblea de Accionistas, pero aún sin causa, pero siempre que no haya una oposición del 5%, o no media oposición de ese 5% del capital social. También esto
vieron, es nula, cualquier se tiene por no escrita, es decir, esto es en forma imperativa en cuanto a su revocabilidad también. Y se lo puede elegir por clases, si existieran diversas clases o categorías de acciones, el estatuto puede autorizar, siempre que el estatuto lo estableciera, que cada una de esas categorías de acciones pueda nombrar a estos síndicos, a uno o más síndicos titulares, y siempre en igual número de suplentes. También podrá ser removido por la asamblea de accionistas de esa clase, excepto para el caso de inhabilidades e incompatibilidades, que en ese caso deberá ser por la asamblea de accionistas en general, y la responsabilidad por su cargo, que también deberá ser por la asamblea general. Después, la sindicatura, si fuera plural, cuando la sindicatura fuera plural, artículo 290, actuará como un cuerpo colegiado y se denomina generalmente comisión fiscalizadora. El estatuto reglamentará su constitución, el funcionamiento de esta comisión fiscalizadora, de esta sindicatura colegiada, es decir, las decisiones van a tomar por mayoría, y deben, al igual que el directorio, cuando sus reuniones, llevar un libro de reunión, un libro de actas. Cada reunión al finalizar debe firmarse que todos los presentes, si tuviera un quórum, el acta correspondiente, y todo eso se lleva en un libro de actas. El síndico, en desacuerdo, que votó en contra, tendrá los derechos, atribuciones y deberes de acuerdo al artículo 294, que ya vamos a ver. En caso de vacancia, ¿qué pasa si hay una vacancia, ya sea temporal o definitiva, o si sobreviene alguna causal de inhabilitación? Será reemplazado por el suplente, por eso se designan tanto titulares con su suplente. Si no es posible, por alguna razón tampoco es posible la actuación del suplente, el directorio deberá convocar inmediatamente a una asamblea general o a una asamblea de clase, a fin de designar o nombrar a algún síndico para, por lo menos, que lo reemplace por el periodo que falta. Producida una causal de impedimento durante el desempeño del cargo, si es sobreviniente esa causal de impedimento, el síndico debe cesar de inmediato en sus funciones, informar a la sindicatura, al resto de los integrantes de la sindicatura, si fuera plural, y además al directorio, dentro del término de la ley, es decir, dentro del término de 10 días. Con respecto también al cargo indelegable, tienen un derecho a la remuneración, debe estar fijado en el estatuto, y si no estuviera fijado en el estatuto y cómo se va a prever esa remuneración, lo fijará la asamblea. Y las atribuciones y deberes son, como establece el artículo 194, enumera cuáles son las atribuciones y deberes del síndico, sin perjuicio de las demás atribuciones que la ley establece, o lo que también puede, a través de cláusula estatutaria, establecerse o pactarse. La doctrina organiza, es decir, categoriza o clasifica a todas estas atribuciones, que en general son de inspección, de control, de fiscalización, pero también hay de información, de investigación ante requerimientos, de investigación y de algunas de ellas. Es decir, las va categorizando de acuerdo a cada función y a las condiciones y a lo que el efecto, ¿no es cierto?, que puede generar el ejercicio de cada una de esas funciones. Pero por supuesto, la más importante es fiscaliza la administración de la sociedad, es decir, se encarga de controlar, de fiscalizar al directorio de la sociedad anónima, que es la administración de la sociedad. Va a examinar los libros, los libros, registros contables, estados de resultado, el balance,
todo lo que justamente y la documentación respaldatoria que la va llevando el directorio, por lo menos una vez cada 3 meses, pero siempre que juzgue necesario. También debe confeccionar en base a ello un informe sobre cómo está ese estado de contabilidad, ese estado y ese registro contable, ¿no es cierto? Informar a la asamblea, para presentar a la asamblea cuando el tema sea justamente, sobre todo esa asamblea ordinaria que se convoca dentro de los 4 meses al cierre del ejercicio, que es para aprobar los estados contables de la gestión anterior, del ejercicio anterior. Entonces, ahí debe confeccionar en base a ese análisis, inspección, ese control que generalmente es continuo, confecciona un informe para que los socios ya de antemano muchas veces disponen ese informe y está a disposición en la sede social, los mismos que debieran estar los libros, la contabilidad, pero por lo menos informe para que ellos estudien, analicen, se cercioren, si no tienen conocimiento, puedan hacer verificar o controlar ese informe si es adecuado, para luego votar si aprueban o no esos estados contables del ejercicio anterior, ¿no es cierto? Entonces, ese informe, esa función debe hacerlo todos los años al cierre del ejercicio, ¿sí? Confeccionar en base a esos estados de registro que inspecciona, esos estados contables, ese informe específico sobre el estado contable. Después también verifica con la periodicidad necesaria los títulos valores, es decir, las acciones, no solamente las acciones, que en realidad las acciones no son títulos valores como vimos, sino en todo caso es la participación, como vimos en el socio, en la sociedad, en la participación social, representa la participación del socio en esa sociedad, y se le aplica la regulación, el régimen de los títulos valores. Pero además puede emitir otros títulos valores, ¿no? Puede emitir títulos valores. Entonces, el síndico verifica justamente la disponibilidad de los títulos valores, también la disponibilidad de esas acciones, ¿sí? Así como las obligaciones, el cumplimiento, las obligaciones que genera el cumplimiento, solicitar la confección de balance, de comprobación, de una comprobación o que ese balance que compruebe o acredite la existencia de esos títulos y en qué estado están. Debe asistir a las reuniones del directorio, asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del directorio, al comité ejecutivo, si hace reuniones aparte, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, a la asamblea. Debe acudir como el directorio y como los miembros del comité ejecutivo deben estar presentes en la asamblea. Si no son accionistas no van a votar, y si son accionistas pueden votar en lo que le compete. Ahora, si son asuntos que tienen que ver con la responsabilidad o con la aprobación de los estados, ellos no van a votarse a sí mismos, ¿no? O responsabilidad de sus actos de desempeño no pueden votar, pero sí tienen derecho, tienen voz, ¿sí? Y deben estar para informar tanto ellos como los miembros del directorio. Controlar la constitución y subsistencia de la garantía de los directores. Los directores deben dar garantía. Entonces, eso controlan esa constitución y la subsistencia, la garantía que otorgan los directores por el perjuicio en virtud del perjuicio que puedan ocasionar por su mal desempeño. Presentar el informe, que le dije, el informe escrito, fundado, a la Asamblea Ordinaria sobre la situación económica y financiera de la sociedad, dictaminando sobre los estados contables, sobre la memoria, el balance. El balance es una síntesis del inventario, y a su vez la memoria es como una síntesis especial de ese balance, y además un estado de resultados, ¿no? Ese cuadro comparativo, ganancias, pérdidas. Entonces, un informe sobre todo eso, que sea veraz y que sea apropiado, pero al mismo tiempo fácil, como de lectura, ¿no es cierto?, y de análisis fácil para los
socios que pueden no estar capacitados, ¿no es cierto?, no conocer de contabilidad, de estado contable, ni ser abogado, ni ser contador, ¿no? Suministrar a accionistas que representen no menos del 2% del capital información, es decir, esto por ahí está, porque en realidad el accionista tiene derecho, debiera tener derecho a la información, a la inspección, al control, como vimos, y a la información requerida. Pero en este caso lo canaliza a través de la sindicatura, de los síndicos que son del órgano de sindicatura que se organiza, ¿no? Que son los que, a través de los cuales se canaliza esa fiscalización. Y acá solicitan el informe, pero esos que solicitan por lo menos deben representar el 2% del capital social, en cualquier momento, cuando esto los requiera, información sobre las materias, sobre asuntos que son de su competencia. Lo que les digo es que por ahí parece poco, un 2%, pero es mucho. Y si el síndico, y si el accionista no llega a ese 2% del capital social, entonces parece ser que por más que solicite, se le puede negar o no hacer, o no dar. Es decir, se debería facultar a la posibilidad de disminuir, es decir, bueno, o sea, el estatuto prever menos del 2% o directamente sin capital mínimo, sin representación mínima del capital, ¿no es cierto?, de ese capital social. También algunos consideran que muchas veces hay ciertos accionistas que con su conducta requieren informe, trabajo, y muchas veces obstaculizan un normal funcionamiento de la sociedad. Pero este es un informe al síndico, a la sindicatura, sobre determinadas funciones. Convocar a la asamblea extraordinaria cuando lo juzgue necesario o cuando no lo hace también, y debiera convocarlo el directorio a la asamblea ordinaria o asambleas especiales, asamblea ordinaria o asambleas por categoría, asambleas especiales. Entonces, si no lo hace el directorio, o aunque lo haga el directorio, pero cuando la sindicatura considera que es necesario esa convocatoria, que debe tratarse algún tema importante en asamblea, ya sea especial o general, entonces la puede convocar. También puede hacer incluir temas en los temas del día de la asamblea, temas a discutir en la asamblea, algún tema del día especial, que considere necesario. Puede, además de lo que presenta el directorio, que por ahí solicitan algunos accionistas mayoritarios, y sobre todo si son solicitados a lo mejor por esos accionistas minoritarios de tratar algún tema, lo pueden canalizar a través de la sindicatura y los síndicos incorporar en el tema del día de la asamblea, en el tema de la asamblea, ese tema a tratar. Este también es muy importante, vigilar que el cumplimiento de los demás órganos, también los accionistas y que los demás órganos, que todos los órganos cumplan con la ley, con el estatuto y con el reglamento, si hubieran redactado, y con las decisiones asamblearias, es decir, que se cumplan. Den debido cumplimiento a la ley, al estatuto y al reglamento y a las resoluciones asamblearias. Si se da una causal de disolución o se deba liquidar la sociedad, también la sindicatura perdura hasta tanto culmine esa liquidación y controla justamente la liquidación, controla la liquidación de la sociedad. Y acá está la función de investigación, porque ante las denuncias que presenten accionistas que representen no menos del 2% del capital social, parece que si es menos no puedo denunciar. Entonces, que representen no menos del 2% del capital social, investigar esas denuncias que formulen, mencionarles en informe verbal a la asamblea y expresar acerca de ellas las consideraciones y proposiciones que correspondan.
convocará de inmediato asamblea para que resuelva al respecto sobre esas denuncias, si es necesario convoca a la asamblea, cuando sobre todo el directorio no satisfaga, cuando ante esa denuncia el directorio no le dé tratamiento, o no investigue o no da alguna solución, y juzgue necesario entonces actuar con urgencia, entonces convocará, este es otro de los supuestos en que el síndico o la sindicatura puede convocar una asamblea. En realidad es cuando debiera hacerlo el directorio y no lo hace, porque él acá que se canaliza la denuncia de esos accionistas o de ese porcentaje del capital social como mínimo. Y le comunica al directorio. El directorio tiene que tomar las medidas, dar una satisfacción, tratar de dar una solución, resolver ese conflicto, y si es necesario convocar a la asamblea en virtud de ese tema. Si no lo hiciera, lo debe hacer, porque si no también va a responder el síndico, la sindicatura. Después, el 296, la responsabilidad. Los síndicos son ilimitada también y solidariamente responsables por el incumplimiento de las obligaciones que la ley le impone, o también previstas en el estatuto o en el reglamento, si se hubieran incorporado otras obligaciones. Su responsabilidad será efectiva por decisión de la asamblea. Es la asamblea la que va a resolver y estudiar, analizar sobre la responsabilidad o no de esa, haciendo lugar o no a esa responsabilidad de la sindicatura o del síndico, y la decisión de la asamblea que declare esa responsabilidad importa, que hay responsabilidad, y analizar esa responsabilidad va a importar, puede llegar a importar la remoción es causal de remoción de ese síndico o de los miembros de la sindicatura. Es decir, eso habilita también esa acción social de responsabilidad y acción social que genere la remoción de los síndicos. También son responsables solidariamente con los directores por aquellos hechos o omisiones de los directores y por el daño que esos hechos o omisiones del director o del directorio causó si no se hubiera producido, si él hubiera denunciado o si el síndico o la sindicatura hubiera actuado como corresponde. Porque él debe denunciar, él debe hasta poder convocar una asamblea, puede acudir ante la autoridad del contralor, puede acudir ante el juez. Entonces, si hubiera actuado de conformidad con lo establecido en la ley, estatuto y reglamento o decisiones asamblearias, y no se hubiera producido ese daño. Entonces, él, en ese caso, si no lo hace y se produce el daño, va a responder solidariamente con los miembros, con el directorio. Y antes de esto está el Consejo de Vigilancia, a partir del artículo 280, el estatuto podrá organizar un Consejo de Vigilancia, es decir, no es obligatorio, sino que el estatuto puede organizar el Consejo de Vigilancia. Cuando decidan prescindir, por ejemplo, de sindicatura, pueden organizar el Consejo de Vigilancia para la cerrada, o aunque no prescindan de sindicatura, también por organizar el Consejo de Vigilancia. ¿Sí? El Consejo de Vigilancia siempre es un órgano colectivo, un órgano colegiado, integrado por 3 a 15 miembros que son todos accionistas. Todos son accionistas. Y son elegidos por la Asamblea General, o por la Asamblea también puede ser elegido por voto acumulativo, y son reelegibles y son libremente revocables, lo mismo que el caso de los directores y los síndicos, son libremente revocables, es decir, la revocabilidad mutua. Después, con respecto a la organización, que debe estar en el estatuto, organización y funcionamiento del Consejo de Vigilancia, pero la ley en el artículo 281 establece las atribuciones que tienen estos consejeros o el Consejo de Vigilancia.
que como órgano también es una fiscalización interna, son muy semejantes. Fíjense a la del síndico o de la sindicatura, fiscalizar la gestión del directorio, examinar la contabilidad social, los bienes sociales, arqueo de caja, recabar informes sobre contratos celebrados o en trámite de celebración, aun cuando no excedan de las atribuciones del directorio, aunque no sean contratos que excedan atribuciones, vieron esos contratos a lo mejor en competencia o contratar con la sociedad, bueno, aunque no excedan dentro de las atribuciones propias del directorio. Y por lo menos trimestralmente el directorio le presentará al Consejo un informe escrito acerca de su función, es decir, acerca de esa gestión social. ¿Por qué le debe presentar por escrito el informe? Porque estos son todos, es como la pequeña asambleíta, le llaman mucho, porque son todos accionistas, son todos socios. Ahora, fíjense que puede, dice, recabar informe de los contratos celebrados o en trámite, aunque no excedan de las atribuciones del directorio. Quiere decir que acá viene en ese control, en esa inspección que hace, que es muy semejante en su función a la de la sindicatura, pero va un poquito más allá, porque es lo que se llama ese control o fiscalización de mérito, es decir, merituar, porque el síndico debe fiscalizar y sobre todo denunciar para cuando no está conforme a la ley, el estatuto o el reglamento, y está dentro de sus funciones y no excede en sus funciones. Pero en cambio acá dice, aunque los contratos no excedan las atribuciones del directorio, quiere decir que lo que se entiende es que este órgano, como son todos accionistas, ellos pueden merituar, no interesa, no solamente que esté conforme dentro de las competencias, dentro de las atribuciones que le son propias, no hay un mal desempeño, no están conforme a la ley y a las facultades legales, a las facultades otorgadas por el estatuto, de acuerdo al reglamento. Pero a lo mejor no fue oportuno merituar la oportunidad de ese contrato. A lo mejor no fue oportuno contratar justamente un préstamo en ese momento, como estaba el mercado financiero, y en ese momento a lo mejor con intereses que fueron usurarios, ¿está? No era necesario ese préstamo ante el banco. Y tomaron un préstamo o habilitaron una cartera financiera, operaciones financieras en un banco y a intereses muy altos, inconveniente, cuando no era necesario. Está dentro de las atribuciones, y sí, estaba dentro de las atribuciones, pero no, la oportunidad y la conveniencia no era el momento. Eso pueden merituar ellos, ¿sí? Esa función extra, en cuanto a la inspección, lo tiene el Consejo de Vigilancia. Porque son todos accionistas, ¿sí? Son todos accionistas, entonces es como que están ese consejo con mayores facultades y por encima de las funciones de ese directorio, es decir, analizar el mérito. También podrá convocar asamblea, como cuando estime conveniente, o lo requieran los accionistas, conforme al artículo 236, que ya vamos a ver. También puede prever el estatuto que determinadas clases de actos o contratos no puedan celebrarse sin su aprobación, independientemente del artículo 58, que no se olviden que el 58 habla de los actos ultravires, ¿no? De la teoría del órgano y los actos ultravires. No pueden meterse en funciones y en facultades de otro órgano. Pero el Consejo de Vigilancia, como son accionistas, puede, siempre que esté previsto en el estatuto, que determinados actos o contratos del directorio, es decir, realizados por el directorio, deba ser aprobado por el Consejo de Vigilancia, que está organizado el Consejo de Vigilancia. Y si le deniega esa aprobación, podrá someterlo el directorio a la asamblea.
¿sí? Si no le da, puede decir, no es que tiene la última palabra, siempre la última decisión la va a tener la asamblea de todos los accionistas, pero puede, si así está previsto en el contrato, decidir que determinados contratos, en el estatuto está previsto que determinados actos, que determinadas funciones o contratos o convenios, por ejemplo, que quiera celebrar el directorio y que esté dentro de su atribución, igual requiera previamente ser aprobado para ver si es de la oportunidad, si hace al mérito o no, es decir, si meritar si es oportuno y si es conveniente. Que es esa vueltita que tiene de mayores atribuciones y facultades que tiene el Consejo de Vigilancia con relación a la sindicatura. Elegir a los integrantes del directorio siempre que el estatuto le faculte, es decir, si bien la ley está facultado, ellos pueden elegir a los directores, lo que la remoción sí estará a cargo de la Asamblea General, pero ellos pueden elegir a directores, pero siempre que en el estatuto le facultara expresamente, el estatuto le permitiera al Consejo de Vigilancia elegir director, entonces lo pueden hacer. En este caso, la remuneración será fija y la duración en el cargo podrá extenderse a 5 años, en lugar de ser una remuneración porcentual como cuando lo elige la Asamblea, será fija. Y en lugar de durar 3 ejercicios, acá durarán 5, hasta 5 años. Y habla de 5 años, no de 5 ejercicios. El ejercicio es 1 año. Lo que pasa es que no coincide, no es necesario que coincida con el año calendario, ¿no? 1 de enero al 31 de diciembre. Pero 3 ejercicios son 3 años. Acá hasta 5 años, hasta 5 años pueden durar. Y la remoción, por más que lo elija el Consejo de Vigilancia, la remoción recae en la Asamblea General, en la Asamblea Ordinaria. Presentar a la Asamblea las observaciones sobre la memoria del directorio y los estados contables sometidos a consideración de la misma, es decir, si observa esa memoria, estados contables del directorio, y si ella lo considera, presenta a la Asamblea. Designar una o más comisiones para investigar o para examinar cuestiones o denuncias de accionistas, que para vigilar la ejecución de las decisiones, puede nombrar comisiones, y demás facultades y atribuciones que tiene la sindicatura. Cuando en aquellas que prescindan de sindicatura, que no tienen sindicatura y prescinden de sindicatura, y organizan un consejo de vigilancia conforme al estatuto, y deben convocar anualmente a una auditoría anual, una auditoría externa anual, ¿sí? ¿Para qué? Para justamente informarse, para asesorarle sobre ese informe, hacer esa auditoría externa contable. ¿Qué es lo que establece? No sé, por ahí está. El artículo 283 dice, cuando el estatuto organiza el Consejo de Vigilancia, podrá prescindir de la sindicatura. ¿No? Si se organiza, se puede prescindir de la sindicatura. En tal caso, la sindicatura será reemplazada por auditoría anual. Es una auditoría contable, una auditoría externa contable que se contrata el Consejo de Vigilancia, y su informe sobre los estados contables se someterá a la Asamblea sin perjuicio de las medidas o de lo que pueda adoptar también el Consejo, ¿no?, de Vigilancia. Pero sí se requiere esa auditoría externa, esa auditoría contable anual, porque no prescinden de la sindicatura, que es lo que está integrada a todos sus miembros. El síndico o los síndicos son abogados o contadores. Esto no es necesario, basta con que sean accionistas. Por eso y si se prescinde de la sindicatura, entonces contrate. De lo contrario, no, porque si hay sindicatura, ella realiza esa auditoría, audita
los estados contables confeccionados por el directorio. Después, bueno, eso es lo principal con respecto a al Consejo de Vigilancia. No siempre, sí, se organiza, pero no siempre, no es que toda la sociedad o gran parte de las sociedades anónimas, sino, pero se suele organizar el Consejo de Vigilancia. Lo que sí generalmente no prescinden de sindicatura. Por más que sea sindicatura individual en las cerradas, pero nombran al síndico, tienen una sindicatura organizada. Y ahora vamos a la asamblea, el órgano de gobierno. Las asambleas, el órgano de gobierno de la anónima es la asamblea. La asamblea, que es la reunión de los accionistas, la reunión de socios, ¿no? En este caso de los accionistas, donde se va a aprobar o se va a ir aprobando cada uno de los temas a tratar en esa asamblea. Se va a tomar aprobar o no esas resoluciones sociales, para que luego las ejercite, las realice, las ejecute y gestione sobre esos el directorio. Esta asamblea de accionistas puede ser, en principio, cuando se constituye, está la asamblea constitutiva, es decir, indudablemente al efecto de constituir una sociedad y luego confeccionar y redactar y determinar su plan de organización y su planificación de esta sociedad, se hace en ese acuerdo de socios, ese acuerdo de los socios que es en una asamblea constitutiva. De allí, las asambleas pueden clasificarse teniendo en cuenta, en general, es la asamblea general o asambleas especiales, por categoría, como ya vimos, de accionistas o de categorías de acciones. Y la general es la que convoca, interesa los temas a tratar a cualquiera, a todos, de los accionistas que integran esa sociedad. Ahora, también, de acuerdo a los temas a tratar, la asamblea puede ser ordinaria o puede ser asamblea extraordinaria. La asamblea ordinaria tiene los temas específicos previstos en artículo 234. El artículo 234 corresponde a la asamblea ordinaria considerar y resolver los siguientes temas. En primer lugar, es la aprobación de los balances y de estados contables. Ese es el tema por excelencia que le corresponde, que al cierre del ejercicio y dentro de los 4 meses siguientes al cierre del ejercicio hay que convocar una asamblea ordinaria para que se reúna esa asamblea ordinaria y el tema a tratar, aunque no hubiera otros temas, el tema por excelencia que se va a tratar es la aprobación de los estados contables del ejercicio anterior. Entonces, tiene considerar y resolver el asunto sobre balance en general, estado de resultados, distribución de ganancias, si hubiera ganancias realizadas y líquidas, que son las que se distribuyen en calidad de dividendo, esas ganancias activas o utilidades activas. La memoria, determinar, analizar esa memoria, el informe del síndico, si hubiera un informe del síndico o del Consejo de Vigilancia, y toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad que le compete resolver conforme a la ley, al estatuto, o que sometan en forma extraordinaria, ¿no?, una decisión especial, el directorio, el Consejo de Vigilancia y los síndicos. Es decir, o cualquier otro tema que someta a la decisión de la Asamblea los miembros de los otros órganos, es decir, el de administración, el directorio, y de fiscalización interna, ya sea síndico, es decir, de la sindicatura o del Consejo de Vigilancia. También le compete a la asamblea ordinaria el tema de, como ya dije, del nombramiento, remoción y la responsabilidad por su actuar o por su desempeño, en virtud del desempeño,
de los miembros del directorio, de la sindicatura y también del Consejo de Vigilancia. Y fijar la retribución, salvo que la nombre a los directores del Consejo de Vigilancia, que como ya vimos, en este caso es una remuneración fija y que la fija justamente el Consejo de Vigilancia. Después también la responsabilidad de los directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia y el aumento del capital social conforme al artículo 188, que ese era el aumento, se acuerda que está previsto en el Estatuto Social y que solamente es hasta el quíntuplo. Es decir, siempre que esté previsto en el Estatuto que van a aumentar, y si el aumento no supera el quíntuplo del capital social, entonces es tema de la Asamblea Ordinaria. De lo contrario, toda variación del capital social, aumento o reducción del capital social, o el aumento no previsto conforme al 188 en el Estatuto, es tema de Asamblea Extraordinaria. Pero si estuviera previsto, en este caso, conforme al 188 y no supera el quíntuplo, entonces es tema de Asamblea Ordinaria. Para considerar los primeros temas, es decir, hasta el balance, estados contables, y después también nombramiento y remoción de los miembros de los órganos, de distintos órganos, se debe convocar a la Asamblea dentro de los 4 meses del cierre del ejercicio. Por lo menos, entonces, una vez al año, sí o sí, se convoca y se reúnen los accionistas en una Asamblea Ordinaria. Después el 235 enumera los temas de la Asamblea Extraordinaria. Corresponde a la Asamblea Extraordinaria todos los asuntos. En principio le corresponde todos aquellos temas o asuntos que no sean propios de la Asamblea Ordinaria. Y todo lo que signifique modificación del contrato social. Aquello que implica una modificación del contrato social y una variación, ya sea aumento o reducción, salvo el aumento en el caso del 188, en los demás casos todo aumento o reducción de capital social también es tema de Asamblea Extraordinaria. Entonces, el aumento del capital, todos los asuntos que no sean de competencia de la Asamblea Ordinaria y modificación del estatuto, en especial el aumento del capital, porque si se modifica el capital social hay una modificación del contrato, y es tema, salvo porque ya está previsto en el contrato el aumento hasta el quíntuplo, y es tema de la Asamblea Extraordinaria. Solo podrá delegar en el directorio, con respecto al aumento del capital, la época de la emisión, forma y condiciones de pago, la forma en que se van a emitir las nuevas acciones y las condiciones de pago, de desembolso que tienen que hacer los accionistas para adquirir, si hacen uso de esa preferencia en la suscripción de nuevas acciones que deben pagar, o si no, los terceros que compran. Después, la reducción y reintegro de capital, toda reducción de capital y reintegro es tema de la extraordinaria. También la fusión, transformación, disolución de la sociedad, que vamos a ver al final, cuando se transforma, cuando se fusiona, escinde la sociedad. El nombramiento, remoción y distribución de liquidadores, en el caso de que se liquida y se nombra a esos liquidadores, hay que elegirlo, es tema de asamblea extraordinaria. La escisión también es tema de la asamblea extraordinaria. Después la limitación o suspensión del derecho de preferencia. ¿Se acuerdan que vimos el 194, el derecho de preferencia a la suscripción de nuevas acciones por los accionistas? Puede ser limitado o puede ser suspendido. Esa limitación o suspensión del derecho de preferencia de esas nuevas acciones debe ser aprobada, debe ser tratada fundadamente y para evitar un grave daño específicamente y las condiciones que establece el 197, pero es tema de asamblea extraordinaria. Emisión de los títulos, emisión de ventures, de obligaciones negociables, de bonos, de los bonos de goce,
La emisión de títulos que pueda emitir la sociedad o que se haya facultado o reservado el derecho de emitir, también hay que tratar esa emisión, el tema de asamblea extraordinaria, la emisión de votos, de bonos, digo. Entonces, esos son todos temas de asamblea extraordinaria. En general, esta asamblea, a diferencia, si bien es obligatoria, es necesaria también como el directorio, no pueden prescindir de asamblea, las resoluciones sociales para ser válidas deben aprobarse por los socios en asamblea, ahora admitiéndose otros medios, no necesariamente la presencialidad, otros medios, ¿no? Y también hasta la autoconvocatoria, pero se puede, pero tiene que ser a través de asamblea, los socios reunidos en asamblea o convocados en asamblea. Se dice también que es soberana, porque sus resoluciones sociales son obligatorias para todos los órganos, para los miembros de todos los órganos, deben obedecer, deben cumplir lo mismo que los accionistas, ¿no es cierto? Y para la propia sociedad, cuando se logró por mayoría. El principio de la mayoría está estipulado en las sociedades de capital, preferentemente en la sociedad accionaria. En realidad en la sociedad, ya vamos a ver cómo es en la SRL, pero el principio de la mayoría está en las sociedades anónimas por excelencia, es decir, la mayoría de los accionistas logran la mayoría obtener y ellos deciden, es decir, toman las resoluciones, esas resoluciones sociales. No obstante, pueden ser impugnadas. Las resoluciones sociales, si bien deben ser cumplidas, pero también cuando generan esos daños y perjuicios, cuando esa resolución es violatoria a la ley, al estatuto, obviamente ya se verá, ya vamos a verla en el 251, pero son factibles de ser impugnadas cada una de las resoluciones sociales o que se han aprobado en esa asamblea de acuerdo a las mayorías requeridas. Entonces por ahí habla, sí, es hasta dónde, hasta que se le impugna de nulidad a esa resolución social conforme a la ley. Y lo que sí no es permanente, es decir, hay que convocar, la misma ley está estableciendo un sistema de convocatoria, por lo tanto no hay permanencia, no es permanente como en el caso del directorio. El lugar de la reunión es donde se especifique o generalmente en la sede o en el lugar que corresponda, pero debe ser dentro de la jurisdicción, es decir, dentro del domicilio de la sociedad. Por ejemplo, Corrientes, si está constituida y su domicilio es Corrientes, debe decir, en un lugar dentro de, si en la sede no entran todos, no se puede, porque es chiquita, es una oficina, bueno, se convocará qué sé yo, en un club o en un salón más amplio, pero dentro no pueden decir, bueno, nos reunimos en Formosa o nos vamos todos a Villa Ángel, ¿está? Tiene que ser en el domicilio, en la jurisdicción. Y bueno, sus resoluciones, siempre que estén conforme a la ley y al estatuto, son obligatorias para todos los accionistas, salvo que no esté conforme a la ley, al estatuto realmente, se lo puede impugnar. Y también salvo para aquel accionista o aquellos accionistas que votaron en contra o estuvieron ausentes y puedan ejercer el derecho de receso en los casos previstos, es decir, porque le perjudica o porque le significa cambio en lo que ese accionista tuvo en cuenta para constituir o formar parte de esa sociedad. Entonces puede irse de la sociedad, que creo que ejerce, conforme al procedimiento del artículo 245, ejerce el derecho de receso. Entonces, para ese accionista que se va, que ejerce el derecho de receso y que hay que darle la parte que le corresponde, que a él le corresponde, las ganancias que hubiera tenido hasta entonces, lo que es la distribución de dividendos, etc., por supuesto que para ese accionista no
no debe cumplir esa resolución, porque si votó en contra o estuvo ausente, luego se puede ejercer el derecho de receso en virtud de esta resolución que no le satisface, entonces no está obligado a cumplir porque se va de la sociedad. Después, la convocatoria. La convocatoria, como ya les dije, el sistema legal, el sistema de la ley especial, la Ley General de Sociedades, refiere en el artículo 236, 237, la convocatoria que debe ser a través de publicidad edictal, es decir, publicándose en el edicto esa convocatoria, el llamamiento a esa reunión, a esa asamblea, haciendo pública a través del boletín oficial, y si fuera de cualquiera de las sociedades previstas en el 299, incorporada en el 299, también en el diario de mayor circulación, en uno o más diarios de mayor circulación de la República. Y debe claramente en esa publicación, en ese edicto, identificar a la sociedad, por supuesto, qué sociedad estamos hablando, a qué accionista de qué sociedad es la que estamos convocando, la identificación de la sociedad, el lugar de donde se va a hacer la asamblea, la fecha exacta, el horario, el lugar, la fecha y hora de realización de la asamblea, las características de esas otras condiciones que puedan preverse o que sean necesarias considerar por el accionista, la categoría, si fuera general, si fuera ordinaria, extraordinaria, si es especial o por categoría, a qué categoría está dirigida esa convocatoria, ¿sí? Bien especificar. Y también el orden del día, es decir, los temas que se van a tratar, los temas que se van a discutir, porque si a mí no me interesan esos temas, directamente no me voy, pero entonces a mí no me pueden agregar otros temas que no estén publicados en esa publicación, en esa convocatoria o notificación edictal, ¿sí? Porque no pueden tratarse otros temas, porque si yo no estoy presente y tratan un tema que sí me interesaba, entonces yo puedo impugnar eso. Debe respetarse el tema del día, el orden, más que el orden, el temario, los temas del día que fueron publicados. Ahora, sí se pueden agregar, por ejemplo, cuando ese tema es una consecuencia de uno de los temas a tratar y en la discusión surge, pero como consecuencia de ese tema, entonces sí. O también, por ejemplo, el nombramiento, nombrar a quienes van a firmar las actas de asamblea. Entonces, no, el nombramiento, es decir, que sea Pedrito y no sea Juan, o que sea Norma y no sea Luisa, creo que no hay mayor diferencia, es decir, nombrar quienes van a firmar, suscribir actas, que es lo único. La elección también del presidente, de quien preside la asamblea, si no es el presidente del directorio, si ya no es de norma ya que sea o de costumbre en esa sociedad, o está reglamentado que sea siempre el presidente del directorio, o bueno. Entonces también puede ser un tema que se vote rápidamente quién va a presidir la asamblea. Esa convocatoria va a depender que sea primera convocatoria o segunda. La primera convocatoria es porque, la segunda convocatoria es porque fracasa la primera. Y puede fracasar la primera justamente porque no se dio el quórum. ¿Qué es el quórum? El quórum es el capital social que tiene que estar presente. Los accionistas que representen un determinado mínimo, porcentaje mínimo del capital social, que tiene que estar presente para poder legitimar esa asamblea, para que las decisiones que se tomen en esa asamblea se vote y se apruebe por mayoría, sean válidas. Ese es el quórum. Entonces, el quórum también va a depender de que la asamblea sea ordinaria, o sea, asamblea extraordinaria,
y sea la primera convocatoria o segunda convocatoria para el caso de que fracase la primera. Muchas veces, para evitar perder tiempo y sobre todo nuevos gastos, publicar nuevamente edicto, la ley permite, y es lo que se hace, las convocatorias simultáneas. ¿Qué quiere decir? Que se convoca una primera convocatoria en el mismo edicto, y para el caso de que fracase, porque no hay quórum, en el mismo edicto dice que la segunda reunión, la segunda convocatoria será tal día y tal fecha. Entonces ya está publicado. Generalmente, a su vez, se utiliza que sea en el mismo día, porque ya que estamos, los por mínimo que están presentes, se utiliza que sea en el mismo día, con una diferencia como mínimo de 1 hora entre la primera convocatoria y la segunda. ¿Está? Entonces, el quórum para la asamblea ordinaria, estableciendo para la primera convocatoria, es de la mayoría del capital, que esté el quórum en el que esté presente la mayoría del capital social. A ver. ¿Dónde estoy? Acá. A ver, la asamblea 236 ordinaria y extraordinaria serán convocadas por el directorio, el síndico, en los casos de la sindicatura, en los casos que esté previsto en la ley, o cuando juzgue necesario y si no lo hace el directorio, o cuando cualquiera de ellos lo juzgue necesario, o cuando sean requeridos por accionistas que representen por lo menos el 5% del capital social, si los estatutos no determinen una representación menor del capital social. En este último supuesto, la petición indicará los temas. Cuando los accionistas piden este 5% o menos del capital social, pidan la convocatoria, debe ser fundadamente y con temas específicos que deban tratarse. Y en un plazo máximo de 40 días de recibida la solicitud. Bueno, si el directorio o el síndico omite hacerlo, la convocatoria podrá hacerse por la autoridad de contralor. Es decir, puedo yo recurrir a ese 5% o menos del capital social, si así lo fija el estatuto, puede recurrir ante la autoridad de contralor o ante el juez y requerir la convocatoria por la autoridad de contralor o por el juez de la asamblea. Ahora, las asambleas serán convocadas por publicaciones, ¿vieron? La publicación edictal de edictos en un diario, en el boletín oficial y también el diario de mayor circulación para las del 299, como mínimo, es decir, para la primera convocatoria es por 10 días, es decir, 10 días de anticipación a la fecha, no menos de 10 días, por lo menos 10 días de anticipación, pero tampoco no más de 30 días de anticipación a la fecha. Si es el 30 de junio, no más del 31 de mayo, ¿sí? Pero tampoco no menos del 20 de junio, podría ser como mínimo 10 días antes. Y durante 5 días, es decir, 5 edictos hay que publicar. Se publica 5 veces, 5 edictos, ¿sí? Por lo menos durante 5 días, dice. Además, bueno, en el 299, con uno de mayor circulación, deberán mencionarse el carácter de la asamblea, la fecha, hora, lugar de reunión, orden del día, los recaudos especiales. La segunda convocatoria, por haber fracasado la primera, deberá celebrarse si no es convocatoria simultánea, se deberá celebrar dentro de los 30 días de haberse fracasado la primera, y las publicaciones se efectuarán por 3 días, ya no 5 días, sino son 3 días, y como mínimo 8 días de anticipación, porque ya estamos dentro de los 30 días siguientes, así que como mínimo 8 días de anticipación. Se pueden hacer las convocatorias simultáneas, y en el supuesto de convocatoria simultánea, si la asamblea fuere citada para celebrarse el mismo día, por lo menos un intervalo
de 1 hora, desde la primera a la segunda. En la última parte está la asamblea unánime, que es la que vimos hoy. La asamblea podrá celebrarse sin publicación, que parece ser que es la autoconvocatoria de esta asamblea, cuando se reúnan accionistas que representen la totalidad del capital social, es decir, todo el capital social esté presente, y se adopte por la unanimidad de las acciones con derecho a voto. Es decir, que todos los que tienen derecho a votar, voten por unanimidad de todos. Eso es lo que exige, que es lo que habíamos visto, que el código, solamente el código habla de unanimidad para aprobar el temario, pero no para aprobar cada resolución. Acá exige unanimidad. Y bueno, y habla de esta autoconvocatoria, ¿no? Para la asamblea unánime. El accionista, después del artículo 238, es un poco lo que hoy expliqué con el tema del, ¿cómo se llamaba?, del voto acumulativo, que debo notificar que estoy presente, que voy a asistir o que tengo intenciones de asistir con 3 días hábiles de anticipación, el depósito de las acciones para asistir a la asamblea. Debo depositar en la sociedad las acciones o un certificado de depósito o constancia de cuentas de acciones escriturales, salvo que lo lleve todo la propia sociedad. Si lo lleva la sociedad, lo único que tengo que hacer es notificar fehacientemente de que voy a estar presente, ¿sí? Y en ese caso, el directorio me tiene que dar una recepción fehaciente por escrito de que estuve presente, de que me notifiqué mi presencia, mi intención de estar presente, cosa de que a mí me sirva para llegado el momento, si me dice, no, usted no está, la asamblea usted no notificó conforme a la ley, no cumplió, bueno, yo tengo la constancia de que cumplí para discutir al directorio. Una vez que estamos ahí, generalmente uno va ingresando, está el libro de asistencia que realiza, que lo confecciona el directorio en base a todas esas notificaciones recibidas de los accionistas, y es la oportunidad para ir, como está cada uno con sus nombres y sus datos completos, y generalmente ya está el número de votos por ahí a determinar, bueno, entonces es la oportunidad para verificar y para si se ha modificado alguno de los datos, por ejemplo, se divorció, estaba casado y se divorció, o enviudó, o ella enviudó, por ejemplo, el accionista, entonces cambiar esos datos, o si cambió su domicilio real, o donde se la tiene por notificado fehacientemente al socio, a cada accionista, también es importante modificar eso. Los titulares de acciones nominativas escriturales cuyo registro sea llevado por la propia sociedad, bueno, quedan exceptuados de esta obligación de depositar y presentar, pero deben cursar comunicación para que se le inscriba en el libro de asistencia dentro del mismo término. Después, bueno, lean, es decir, en realidad, con respecto a los certificados, nadie se puede presentar. Por eso es tan importante, sobre todo cuando son numerosas los accionistas o las sociedades son numerosas, ojo con que se presenta en lugar de alguno de los accionistas. Es decir, no se podrá disponer de las acciones hasta después de realizada la asamblea, si se hubieran depositado, o aunque no se hubieran depositado, salvo que se cancele ese depósito. Quien sin ser accionista invoque los derechos que confiere un certificado o constancia que le atribuye tal calidad, responderá por daños y perjuicios que se irroguen a la sociedad, a los socios y a los terceros. Será responsable. Lo mismo que el banco que haya emitido ese certificado o cualquier constancia de certificación, responderá por la existencia de las acciones ante la sociedad, los socios y los terceros por el daño y perjuicio que hubiera ocasionado. Después, el 239, eso es importante. En principio, si viene al presencial, ahora, como ya les dije, ahora vamos a ver una resolución 11, creo que la tengo acá para mostrarles,
que puede ser, y más lo que dice la ley, el código puede ser por otro sistema, al menos mientras dure estas condiciones extraordinarias, pero bajo el sistema de la ley permite, no obstante, la actuación por mandatario. ¿Qué quiere decir? Que esto se consideran los autores que no es solo para accionistas, esto es válido para otras clases de sociedades, para votar y para designar las reuniones sociales, reuniones de socios, por ejemplo, en las sociedades de personas. Los accionistas pueden hacerse representar en las asambleas. No pueden ser, ¿por quién? Por mandato, a través de un mandato especial. Ahora, ese mandatario no puede ser ni directores, ni síndicos, es decir, ni miembros de ninguno de los órganos, ni consejos de consejeros del Consejo de Vigilancia, tampoco no pueden ser gerentes, ni miembros del comité ejecutivo, ni empleados o dependientes, no pueden ser. Es decir, pero sí pueden hacerse representar por un mandatario. Es suficiente el otorgamiento del mandato en un instrumento privado, con firma certificada, si no fuera por instrumento público, en forma judicial, notarial o bancario, salvo disposición en contrario. Es decir, que esta persona puede, el accionista que no puede por alguna razón justificada no está presente, entonces se hace representar a través de ese mandato. Y por supuesto quienes deben estar presentes, aunque está medio dudoso, pero deben estar presentes, son los directores, síndicos y los gerentes generales. Dice, tienen derecho y en realidad la obligación de asistir con voz y voto en el caso que fueran directores, siempre que no le involucre, no sea un tema de sus funciones o de su atribución o de su responsabilidad, podrán votar. Pero con voz deben acudir y deben, por más que no sean accionistas, deben, porque son miembros de los órganos, ¿sí? Y después, 243 y 244 establecen quórum y mayoría. El quórum para primera convocatoria asamblea ordinaria es la presencia, quórum es siempre accionistas presentes, votos presentes, ¿sí? Que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. Mayoría de acciones con derecho a voto presente es quórum para la primera convocatoria de la ordinaria. En la segunda, ya cualquiera fuera el número de accionistas con derecho a voto presente, ya le da quórum, es quórum para esa asamblea. La mayoría en la ordinaria, primera y segunda convocatoria, es mayoría absoluta de los votos presentes. Es mayoría absoluta, 50% más uno, del voto presente. No del voto del capital social, de todos los votos, sí, de todo el capital, sino del presente, de los presentes. La asamblea extraordinaria, el quórum para la primera es el 30% de las acciones, de los accionistas con derecho a voto, es decir, el 60%. Para la primera convocatoria, la presencia de accionistas que representen el 60% de acciones con derecho a voto, salvo que el estatuto exija un quórum mayor. Si el estatuto no exige quórum mayor, pero si no el 60% de accionistas que representen acciones con derecho a voto, que esté presente. Y la segunda convocatoria del 60 se reduce a un 50%, a un 30%, a la mitad, para la segunda convocatoria. Salvo que el estatuto fije otro quórum, ya sea mayor o menor. Las mayorías son las mismas que para la asamblea ordinaria. La mayoría absoluta de los votos presentes, mayoría 50% más uno de votos presentes, del capital presente. El único supuesto de mayoría agravada es los supuestos especiales de este artículo 244, lo que establece los temas, lean los supuestos especiales, transformación, prórroga, reconducción, disolución anticipada, transferencia al domicilio al extranjero. Esos temas especiales, supuestos especiales, requieren mayoría
del capital social. El voto, la mayoría de las acciones con derecho a voto, pero la mayoría del capital social, no del presente. Puede votar por unanimidad lo que están presentes, todos, pero si no hace la mayoría del capital social con derecho a voto, del capital social no es mayoría, ¿sí? No se aprueba. ¿Cuál es el artículo? Estos supuestos requieren una mayoría agravada. ¿Qué me dijeron? ¿Qué artículo es ese? ¿En cuál vemos los temas? El 244, la última parte del 244. Gracias. Bueno, y después el orden del día, 246. Eso lean porque es más simple. Vamos al 251 directamente, por si se corta, después no se olviden, la clase que viene vamos a terminar esto y vamos a dar la encomandita por acciones, los subtipos de anónima y la encomandita por acciones, y si podemos empezamos o mercado de capitales o empezamos con el, no creo que vamos a hacer por lo menos mercado de capitales antes de pasar. Y después pasamos a la SRL, ¿sí? Impugnación 251, porque a mí siempre el martes es un día pesado, se me corta siempre. La impugnación de la decisión asamblearia. Es decir, ¿se puede impugnar? Sí, se puede impugnar. Cuando esa resolución de la asamblea se adoptó en violación a la ley, cuando no se cumplió con las mayorías, no se cumplió con la convocatoria, no se cumplió adecuadamente conforme a la ley, ¿no es cierto?, al estatuto o al reglamento, o también esa resolución sea violatoria de la ley, del estatuto, del reglamento, ¿sí?, ser impugnada de nulidad por los accionistas